Una vez más quisiera agradecer a Ejeput por la gentil invitación de ser parte de mi persona como ponente en este importante diplomado sobre las nuevas tendencias en derecho probatorio. En lo que se refiere a mi persona, agradezco por el puntual tema que se me ha asignado, que tiene que ver con algunos aspectos probatorios vinculados tanto al proceso penal y que lo vine a vincular también con la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Constitucional. Sé que estamos un sábado de tarde, normalmente un día de descanso, de familia, ¿no? En el que aprovechamos estar con la familia. Sin embargo, agradezco que ustedes estén aquí presente en un sentido virtual para que de una u otra manera podamos reflexionar, porque esto uno nunca deja de aprender, uno nunca deja de sumar conocimiento. No solamente me refiero a ustedes, sino para quien es ponente en esta oportunidad, mi persona, y poder dar algunas ideas, de repente no concluyentes, pero sí reflexivas, que nos permitan dar algunas ideas modernas e importantes sobre este relevante diplomado. Como dije en un inicio, el tema que se me ha asignado a mí tiene que ver con los aspectos probatorios de la acusación en el proceso penal, pero vincularlo de una u otra manera con el nuevo Código Procesal Constitucional. A decir verdad, como tema de introducción, estimados colegas, estimados alumnos, alumnas, todos, es una constante de que los penalistas, y cuando me refiero a los penalistas, me refiero a aquellos abogados en un sentido amplio, que pueden ser litigantes, defensores públicos, fiscales, jueces, todos en general que estamos interesados en esta importante temática o especialidad, más allá de poder conocer el derecho penal, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal, tenemos la obligación de poder conocer o vincular estos temas del sistema penal con el Código Procesal Constitucional o con el derecho procesal constitucional al respecto. Hasta hace poco, ustedes deben recordar que hemos tenido una suerte de implementación, de entrada en vigencia del Código Procesal Penal de 2004, ¿no? Desde el 1 de julio del 2006 hasta el 15 de junio del 2021 ha durado todo ese proceso de implementación, de entrada en vigencia del Código Procesal Penal en todo el país, de a poco, comenzando en Huaura y terminando en el Centro Judicial de Lima, ¿no? El año pasado, el año 2021, el 23 de julio del 2021, salió publicado en el Diario Oficial del Peruano un nuevo Código Procesal Constitucional, ¿no? La Ley 31.307, donde están todos estos procesos como el habeas corpus, el amparo, acción popular, el habeas data, etcétera, etcétera. Sin embargo, hay que tener en cuenta que a diferencia del Código Procesal Penal, que no entró en vigencia totalmente o integralmente al día siguiente de su publicación, sino que se esperó algunos años, del 2006 recién. Recordemos que el Código Procesal Penal es del 2004, salió publicado el 2004, pero recién entró en vigencia en Huaura el 1 de julio del 2006, pero que todo ese proceso, como dije hace un rato, terminó, podríamos decir, el 15 de junio del 2021. Sin embargo, el Código Procesal Constitucional, el nuevo Código Procesal Constitucional, la Ley 31.307, salió publicado en el Diario Oficial El Peruano y entró en vigencia al día siguiente de su publicación, ¿no? O sea, el 24 de julio, al día siguiente. Curioso que el legislador nacional no haya establecido una suerte de vacatio legis o de implementación de a poco de ese Código Procesal Constitucional, sino que inmediatamente del día siguiente de su publicación ya entró en vigencia, ¿no? Por un tema también creo que es importante tenerlo presente. Hoy por hoy tenemos por ahí un código, no sé si habrán tomado atención, hay un código de responsabilidad
penal especial de los adolescentes, ¿no? Por infracción a la ley penal, un código de responsabilidad penal especial de los adolescentes, de aquellos que cometen no delitos, no faltas, sino cometen infracción a la ley penal de menores de 18 años hasta 14 años. Ese código, parecido como el Código Procesal Penal, está entrando en vigencia en forma escalonada, progresiva, implementándose de a poco en todo el país. Hay un calendario que se ha establecido la progresividad de a poco su entrada en vigencia. Y como reitero, el nuevo Código Procesal Constitucional del 2021, que prácticamente reemplaza en su integridad al Código Procesal Penal anterior, al primer código del 2004, el del 2004 sí tuvo una vacatio legis de seis meses, del 31 de mayo que fue publicado, que entró en vigencia el 1 de diciembre del 2004. Bueno, este nuevo Código Procesal Constitucional no ha tenido un breve vacatio legis de un día. Salió publicado el 23 de julio y entró en vigencia el 24 de julio, al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial del Peruano. Esto como primera idea relevante de nuestra ponencia. Por otro lado, seguramente también los civilistas o los laboralistas, pero en el campo que me desenvuelvo y que seguramente es el interés de este diplomado, nosotros los penalistas, sin perjuicio de conocer las instituciones del derecho penal, del derecho procesal penal o del derecho de ejecución penal, o en dos palabras, del sistema penal, también nos agenciamos la obligación de conocer las instituciones o los propios procesos constitucionales regulados en el Código Procesal Constitucional. Es prácticamente una obligación que los penalistas podamos conocer también las reglas del proceso constitucional del habeas corpus, por ejemplo, el primer orden, pero no descartando también la posibilidad de conocer las reglas del proceso constitucional de amparo. El amparo seguramente también les puede servir a los civilistas, a los laboralistas, a los comercialistas, entre otras materias, a los de derecho administrativo seguramente, pero también el amparo de una u otra manera también puede ser materia de interés para el ámbito del derecho, para los penalistas, que se dedican justamente al tema penal, procesal y ejecución penal al respecto. Un aspecto que considero ya de entrada, ya relevante de fondo para trabajar la intervención que tenemos a continuación, este tema de vincular los aspectos probatorios de la acusación en el proceso penal, más aún con la entrada en vigencia de este nuevo Código Procesal Constitucional, tiene que ver con un tema trascendental, ¿no? Antes que nosotros podamos ver derecho procesal penal, porque el tema de la prueba es un tema procesal, el tema de la prueba penal es un tema procesal penal, antes nos guiamos sobre el derecho procesal civil y antes aún más sobre la teoría general del proceso, sobre el TGP, teoría general del proceso, TGP, teoría general del proceso. Y dentro de esa teoría general del proceso hay una institución común, trascendental, que ustedes habrán escuchado de los medios impugnatorios, por ejemplo. Quiero demostrar esta unión, esta fusión, esa vinculación entre el ámbito probatorio que puede tener el derecho procesal penal con el derecho procesal constitucional, es decir, con su Código Procesal Constitucional al respecto. Es decir, habrán escuchado sobre los medios impugnatorios o simplemente de la impugnación, los medios impugnatorios o la impugnación. Es común entender dentro de la teoría general del proceso, permítame hacer un breve señalamiento en un aspecto teórico para luego aterrizar aspectos prácticos, que es lo que más seguramente nos interesa. Los medios impugnatorios o simplemente la impugnación, en teoría general del proceso, por ejemplo, se trabaja de que existen medios impugnatorios o la impugnación en un sentido intraproceso y extraproceso. Intraproceso y extraproceso. Eso es una división que seguramente no lo encontramos así de claro en el Código Procesal Penal, ¿no es cierto?, o en el Código Procesal Civil, o en el Código Procesal Constitucional, para nada. Si no lo encontramos seguramente en una división doctrinaria
¿no? Puedo decir, Debes Echandía, Carneluti, o en el ámbito procesal penal, es una división que también en alguna medida también lo trabaja el profesor Claude Roxin. Recordemos que el profesor Claude Roxin no solamente ha trabajado temas de derecho penal, parte general sobre teoría del delito, sino que también el profesor Roxin también viene trabajando aspectos del derecho procesal penal, como su gran tratado sobre el derecho procesal penal de editorial del Puerto de Buenos Aires, Argentina. Entonces, cuando hablamos de los medios impugnatorios, por ejemplo, o de la impugnación, simplemente de la impugnación, hablamos de los medios impugnatorios dentro de un proceso y fuera de un proceso. Seguramente cuando identificamos a los medios impugnatorios o la impugnación dentro de un proceso, seguramente ubicamos a los recursos y seguramente a los remedios. Y alguien podría decir, pero caramba, esto tranquilamente lo hemos encontrado en el Código Procesal Civil. Seguramente en el Código Procesal Civil, cuando se habla de los medios impugnatorios o de la impugnación, hablan de los recursos y hablan de los remedios. Pero bueno, estos recursos o estos remedios son parte como medios impugnatorios, pero dentro de un proceso. Los medios impugnatorios dentro de un proceso o intraproceso se pueden dividir justamente entre recursos y remedios. Esos recursos y remedios que de una u otra manera están señalados, por ejemplo, en la norma general del Código Procesal Civil, bueno, son conocidos en doctrina como los medios impugnatorios o la impugnación intraproceso o dentro del proceso. Y seguramente dentro de los medios impugnatorios, como llamados recursos, los clásicos recursos que seguramente podamos entenderlos, ¿no? Si vamos al campo procesal penal, recordemos que los recursos, entendemos a los recursos de reposición, por ejemplo, recurso de reposición, el recurso de apelación, el recurso de queja, el recurso de casación, ¿no? Esos recursos clásicos, ¿no? Recurso de reposición, recurso de apelación, recurso de queja y recurso de casación. Esto como parte de los recursos. Los medios impugnatorios dentro del proceso, pero dentro de los recursos. Reposición, apelación, queja y casación. Y por otro lado, dentro también de los medios impugnatorios, dentro del proceso también están lo que son los remedios, lo que algunos también lo materializan como las nulidades procesales al respecto. Como reitero, si uno revisa las reglas del derecho procesal civil o el Código Procesal Civil, habla de recursos y remedios, pero estos recursos y remedios en doctrina son globalmente entendidos como medios impugnatorios dentro de un proceso o intraproceso, ¿no? Recursos por un lado y los remedios por otro lado al respecto. En lo que se refiere, podríamos decir, entre comillas, novedad, entre comillas, porque en realidad esto no es novedad, por lo menos en un sentido dogmático o doctrinario, de repente sí legislativo o de difusión, que también existen los medios impugnatorios fuera de un proceso o extraproceso. Así como hay medios impugnatorios dentro de un proceso o intraproceso, dentro o en el interior, también hay medios impugnatorios fuera de un proceso o extraproceso. Estos últimos, estos medios impugnatorios fuera del proceso o extraproceso, son lo que normalmente en doctrina se le conoce como las acciones de impugnación o las acciones impugnativas. Las acciones de impugnación o las acciones impugnativas al respecto. Alguien me podría decir, profesor, ¿y qué tiene que ver con el tema que nos está asignando, con el tema que nos está señalando? Mucho tiene que ver, pero quiero ubicar en este punto. Cuando hablamos de los medios impugnatorios fuera del proceso o extraproceso, fuera del proceso, extraproceso, estamos diciendo las acciones de impugnación o las acciones impugnativas. Y estas acciones impugnativas o acciones de impugnación, que son los medios impugnatorios extraproceso, ¿no? O fuera del proceso, ¿estamos hablando de derecho procesal penal? Sí, estamos hablando también de derecho procesal penal, pero estamos hablando también de otras instituciones que no son derecho procesal penal, pero que podemos encontrarlas en otras ramas, y justamente porque es la vinculación de nuestro punto o de nuestro tema. Ejemplo
de medios impugnatorios fuera de un proceso o extra proceso o simplemente acciones de impugnación o acciones impugnativas. En materia procesal penal tenemos un ejemplo. En materia procesal penal tenemos un ejemplo de medios impugnatorios extra proceso o fuera del proceso, como las acciones de revisión, las acciones o demandas de revisión. Ustedes van a escuchar el término revisión, en un sentido revisión, un sentido técnico, no en un sentido general. En un sentido técnico, la revisión es también un medio impugnatorio, pero cuya característica de la revisión es que no es un recurso, porque estamos diciendo que los recursos son medios impugnatorios dentro de un proceso o intraproceso. En cambio, la revisión, que también es un medio impugnatorio, es un medio impugnatorio, pero que se caracteriza por ser extraproceso o fuera del proceso. O en otras palabras, alguien diría, la revisión es un medio impugnatorio que en realidad va a dar origen a un nuevo proceso que busca eliminar un proceso que supuestamente ya terminó. En nuestro país, tanto en el antiguo Código de Procedimientos Penales como en el Código Procesal Penal del 2004, que nos rige ya en todo el país, un ejemplo de medio impugnatorio extraproceso o fuera del proceso o acción de impugnación o acción impugnativa en materia del Código Procesal Penal es la acción o demanda de revisión. No es recurso de revisión, por si acaso. No es recurso de revisión. No es recurso de revisión. Antes se decía recurso de revisión en el antiguo Código de Procedimientos Penales, que también dentro de ese mismo código fue modificado en el año 2004. No se habla de recurso de revisión, se habla de demanda o acción de revisión, demanda de revisión o acción de revisión. Hay un símil, podríamos decir como un pie de página. En materia procesal civil, en materia del derecho procesal civil o en el Código Procesal Civil, hay un medio impugnatorio extraproceso, fuera del proceso, es decir, una acción de impugnación o acción impugnativa que busca dar origen a un proceso para poder eliminar a otro que supuestamente ya terminó. ¿Cuál? Un similar, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Mientras que la revisión es en materia procesal penal una acción o demanda de revisión, en materia procesal civil encontramos un símil de medio impugnatorio fuera del proceso, como el tema de la nulidad de cosa juzgada fraudulenta al respecto. Miren, la revisión no es ningún recurso, ni la nulidad de cosa juzgada fraudulenta tampoco es un recurso. Ambos son acciones o demandas que implican, en realidad son medios impugnatorios fuera de un proceso o extra proceso o acciones impugnativas o acciones de impugnación al respecto. Y también, y ahí viene justamente la relación del por qué nos ubicamos en este punto. Otro ejemplo de medio impugnatorio, extraproceso, o fuera del proceso, o acción de impugnación, o acción impugnativa, pero ya no quedándonos en el ámbito del derecho procesal penal o del derecho procesal civil. Para el derecho procesal penal, la revisión. Para el derecho procesal civil, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Aquí encontramos a los procesos constitucionales y dentro de ello podemos dar como ejemplo a los procesos constitucionales de habeas corpus o, por qué no también decir, incluir a los procesos constitucionales de amparo al respecto. Al inicio, yo dije lo siguiente, ¿no? Que es común que los penalistas, los que de una u otra manera nos vinculamos como abogados, como defensores, como investigadores, como jueces o fiscales, etcétera, ¿no? Como estudiantes, que estamos apasionados, nos gusta la materia penal, el derecho procesal penal o el derecho de ejecución penal, estamos en la obligación de nutrirnos también del derecho procesal penal y de las instituciones que están reguladas en el Código Procesal Constitucional. Y dentro de ello, evidentemente, al habeas corpus y por qué no podemos soslayar, y por qué no también el amparo al respecto. ¿Y por qué?
Es común que hoy por hoy, en el campo de los penalistas, es común que los penalistas no solamente acudan a los medios impugnatorios intraproceso, llámale recurso, en su momento reposición, apelación, casación, queja, o en su momento al medio impugnatorio intraproceso también, llamado remedio, que puede ser una nulidad de algún acto procesal, sino que también nosotros estamos vinculados a los medios impugnatorios extraproceso, y no solamente aquel medio impugnatorio extraproceso llamado la revisión, sino también que nos vinculamos en la necesidad de conocer estos medios impugnatorios extraproceso o fuera del proceso, como es el habeas corpus y el amparo. Y alguien me va a decir, pero profesor, a ver. Yo entiendo que el habeas corpus es un proceso constitucional y entiendo que el amparo es también otro gran proceso constitucional. Pero ¿cómo podríamos engarzar, vincular que el amparo, y el amparo y el habeas corpus, estando ambos regulados en el Código Procesal Constitucional como procesos constitucionales, cómo podrían dar a entender que también son medios impugnatorios? Pero reitero, estoy tratando de diferenciar o dar a entender que el amparo, el habeas corpus, como procesos constitucionales regulados en el Código Procesal Constitucional, deben también ser entendido, no incompatible, sino también entendido o asumido bajo una teoría general del proceso, TGP, como también medios impugnatorios, pero como medios impugnatorios no intraproceso, obviamente, sino como un medio impugnatorio extraproceso o fuera del proceso, o como acción de impugnación o como acción impugnativa, similar, no he dicho igual, pero similar, un amparo o un habeas corpus es similar, no he dicho igual, no he dicho que es idéntico, pero es similar a una revisión en materia procesal penal o a una nulidad de cosa juzgada fraudulenta en materia procesal civil. Reitero, por si acaso, porque alguien me podría decir, cuestionar diciendo, ¿usted está diciendo que es igual? No, en ningún momento estoy diciendo que un amparo o un habeas corpus, por un lado, es igual que una revisión, por otro lado, y también es igual que una nulidad de cosa juzgada fraudulenta. Lo que trato de decir es que el amparo, el habeas corpus, la revisión y la nulidad de cosas juzgadas fraudulentas, los cuatro tienen ubicación en la teoría general del proceso, todos ellos como medios impugnatorios, extraproceso o fuera del proceso, o también como acción de impugnación o acción impugnativa al respecto. Eso es lo que quiero decir al punto. Si tomamos en cuenta una prueba, o para prueba un botón, o algunos botones por ahí. En el antiguo Código Procesal Constitucional, el del 2004, que ya está derogado, si recordamos su artículo cuarto, y luego lo ratificamos o lo complementamos con lo que está regulado hoy ya en el nuevo Código Procesal Constitucional del año 2021, y su artículo 9. Antes artículo cuarto, hoy artículo 9. Pero prácticamente está regulado en una misma forma. Ustedes revisen el artículo cuarto, que era el amparo y habeas corpus contra resoluciones judiciales, y si ustedes revisan el actual artículo 9, que también tiene que ver con el amparo y el habeas corpus contra resoluciones judiciales, cuarto en el antiguo, en el derogado ya, y nuevo en el artículo 9, en el actual, prácticamente vamos a ver que hay identidad. Porque tanto en el artículo cuarto anterior como en el artículo 9, hoy se regula, en el Código Procesal Constitucional, se regula lo que es el amparo, primer párrafo, el habeas corpus, segundo párrafo, pero ambos contra resoluciones judiciales al respecto. Porque miren, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? ¿Qué es lo que está ocurriendo en la actualidad? Imaginemos bajo las reglas básicas de un proceso penal común. Imaginemos bajo las reglas básicas o elementales de un proceso penal común. Juez penal me condena, imaginemos, juez penal me condena por un delito a tantos años de pena privativa de libertad, yo condenado interpongo apelación, la apelación se va a la sala penal superior o sala penal de apelaciones,
La Sala Penal de Apelaciones, imaginemos que confirma mi condena, confirma la pena, luego yo, que sigo siendo condenado, primera instancia me condenan, segunda me confirman, luego yo interpongo un recurso de casación para que el caso se eleve a la Corte Suprema. Se eleva a la Corte Suprema y al final, la Suprema rechaza el recurso de casación. Sea porque al calificar el recurso de casación lo declara inadmisible, diciendo que no está bien concedido, o porque declara bien concedido, se va a la audiencia de casación, pero al final rechaza mi recurso de casación al respecto. Estamos hablando de prácticamente de una sentencia condenatoria con valor de cosa juzgada. Estamos hablando de una sentencia condenatoria con valor de cosa juzgada. O sea, ya estoy condenado. No es una condena de primera instancia, no es una condena de segunda instancia, sino es una condena ya re judicata, una sentencia de condena firme con valor de cosa juzgada. Bueno, profesor, usted interpuso, contra su condena interpuso apelación, y luego que le confirmaron interpuso casación, y luego que rechazaron la casación, esa condena es firme. Usted puede interponer frente a esta casación que ya vislumbra una condena firme, usted puede interponer algún medio impugnatorio intraproceso, por ejemplo, algún otro recurso. Ya no puedo interponer algún recurso. Ya no puedo interponer ningún recurso más. Recurso ya no, porque el recurso, como hemos dicho, es un medio impugnatorio dentro del proceso o intraproceso dentro de ese mismo proceso. Pero no me impediría poder yo cuestionar esa misma sentencia de condena que ya es firme, que ya tiene valor de cosa juzgada, que ya es definitiva, poder cuestionarla a través de un medio impugnatorio extraproceso o fuera del proceso, dependiendo el motivo, dependiendo la causal, el supuesto que yo tenga a mi favor. A pesar que tengo una condena firme con valor de cosa juzgada, yo podría cuestionar mi condena dependiendo del motivo, a través de una revisión, por un lado, en tanto normalmente se encuentre una nueva prueba que establezca mi inocencia, por ejemplo, de un injustamente condenado, una revisión ante la Corte Suprema, o en todo caso podría yo cuestionar esta propia condena yo la podría cuestionar vía un proceso constitucional, dependiendo o de un habeas corpus o de un amparo, porque justamente, como estoy diciendo, el artículo 4º antiguo del Código Procesal Constitucional derogado, o el actual, el artículo 9 del Código Procesal Constitucional, permite, el primer párrafo, amparo contra resoluciones judiciales firmes, y el segundo párrafo, el habeas corpus contra resoluciones judiciales firmes. Y seguramente alguien me podría decir como otro ejemplo, ¿no? Pero profesor, usted nos está hablando de una sentencia de condena firme con valor de cosa juzgada, cuestionada, seguramente podría ser con una revisión en tanto haya nueva prueba, o cuestionada a través de una demanda de habeas corpus o amparo, porque justamente el Código Procesal Constitucional antiguo, derogado, y nuevo, el que nos rige actualmente, permite justamente habeas corpus, amparo contra resoluciones judiciales, en tanto y en cuanto sean resoluciones judiciales firmes, o sea, definitivas, como el caso que acabo de decir, ¿no? Que me condenan en primera instancia, en segunda instancia me confirman la condena y luego interpongo casación y la Suprema me rechaza la casación. Sí, frente a ello se agotaron los medios impugnatorios dentro del proceso o intraproceso. Sin embargo, todavía me quedaría, más allá que tenga sentencia de condena firme con valor de cosa juzgada, poder cuestionar esa condena a través de un medio impugnatorio extraproceso, dependiendo, o una revisión, o en todo caso un habeas corpus o un amparo. Esto último, de repente por afectación a algunas de las reglas que conforma el canon del debido proceso, como por ejemplo que la condena que he recibido no esté debidamente motivada, que es el común de los casos, que las personas cuando tienen una condena firme cuestionan su condena a través de dependiendo o de un amparo o un habeas corpus, sustentando que la condena no está debidamente motivada al respecto sobre este punto. Digo como pie de página algo.